que nos brinda FENALCO el día de hoy es para conocer todo el proceso que se viene manejando desde la DIAN con el proceso de proyección y de transición a la transmisión electrónica de diferentes procesos, entre ellos el del documento soporte para no obligados a efectuar facturación electrónica. Si bien hemos tenido la transición, como lo mencionaba anteriormente, de los procesos de facturación a hacerlos de manera o a transmitirlos de manera electrónica, veníamos con un proceso que hasta el año pasado se venía ejecutando de manera interna en las compañías para soportarlo dentro de la información exógena que cada una de las empresas colombianas reportaba a la DIAN a final de año. Y eran las compras o adquisiciones que se hacían a no obligados a facturar, electrónica o no electrónicamente. De una u otra manera, las compras que se hacían con factura de venta, pues ya la mayoría de compañías y de acuerdo con el grupo al que pertenecen, hicieron la transición para poderlo hacer de manera electrónica. Ahora hay unas empresas que por su naturaleza emiten documentos equivalentes, que es un documento diferente a este documento soporte del que vamos a hablar hoy. Y hay unas empresas o personas naturales que de acuerdo con su naturaleza emiten un documento soporte. ¿Cómo lo respaldaban? Por una cuenta de cobro en su gran mayoría. Entonces vamos a iniciar con qué es el documento. Y este documento es el que se usa para acreditar la compra de un bien o de un servicio que genera un proveedor que no está obligado a expedir la factura electrónica. Como aquí bien el enunciado lo indica, quien debe transmitir esa información es el obligado a facturar, ¿vale? Es el comprador del bien o servicio. Como les decía anteriormente, este documento no nace con facturación electrónica, este documento ya viene regulado por un marco legal previo a este. Nace desde el artículo 7712 del Estatuto Tributario, que nos habla de la procedencia y del respaldo de la procedencia de costos para deducciones e impuestos descontables, especialmente de renta. Entonces, nos indica este artículo que todas las compras que las empresas generen para soportar como costo de la operación debe estar respaldada para poder generar esta deducción o este descuento en los impuestos. Luego del mismo documento, del documento soporte, se nos habla en los artículos 1.6.1.4.12 y punto 13 del decreto 1625 del 2016. En el 12 nos hablan de los requisitos que debe contener este documento antes de ser electrónico, es decir, cuando lo veníamos manejando en papel, ya veníamos con una estructura y con unos requisitos sobre este documento. Y en el 13 nos hablan de cómo se deberá hacer la transmisión o cómo se deberá reportar ese documento. Luego viene en el artículo 55 de la resolución 042 del año pasado, del 2020, ya la DIAN, bajo esta resolución, incluye el documento soporte para no obligados dentro de la proyección para transmitirlo de manera electrónica. Y allí adicionalmente dan los parámetros para que se genere la numeración o la autorización a esta numeración que debe llevar este documento. Entonces partimos de un antes en donde las empresas numeraban internamente este documento y viene un después que es del artículo 55 de la resolución 042 en donde se establece que las empresas deben numerarlo de acuerdo con una resolución que autorice la DIAN. Y ahora viene dentro de la resolución 012 el anexo técnico para este documento soporte, donde nos indican cuáles son esos requisitos. Ya podemos avanzar, Yolanda. Cabe aclarar que este documento se debe usar cuando como comprador necesitamos documentar esa transacción para gestionarla como un costo y así poderla deducir o descontarla de los impuestos de renta y los impuestos que nos generan algún tipo de operación en costos de la compañía. Y esta deducción se realiza de acuerdo con la autorización justo por esa numeración que les acabo de mencionar que nos da la DIAN. Y se da es cuando el vendedor no está obligado a facturar bajo ninguna modalidad, cabe aclarar.
vuelvo y reitero, el proveedor que tiene que facturar ya lo está haciendo de manera electrónica. Entonces debe emitir una factura electrónica. Los que no están obligados a facturar bajo factura electrónica lo están haciendo bajo documento equivalente, que es diferente a este documento soporte. En los documentos equivalentes, que posiblemente daremos toda una capacitación al respecto en un futuro, espero no muy lejano, se vinculan o se resumen 12 tipos de documentos, entre los que están uno de los más comunes y es la tirilla POS, que es un documento equivalente que nos sirve aún para soportar estas compras. No obstante, dentro de la misma 042 nos indicó la DIAN que hasta noviembre del año pasado, para las empresas que hicieran compras a sujetos que emitieran el documento equivalente, ya el documento POS no servía para deducción de costos. Quiere decir esto que a estas empresas les tocó, por decirlo de alguna forma, migrar su proceso a facturación electrónica. Podemos avanzar. ¿Quiénes? Ay, anterior, qué pena. ¿Quiénes lo deben emitir? ¿Quiénes deben emitir este documento? Si bien el que presta el servicio es el proveedor, valga la redundancia, el que debe emitir y el que debe transmitir este documento a la DIAN es el comprador, es decir, quien está solicitando ese servicio o ese producto a un no obligado. ¿Cómo lo debe hacer? Podemos proseguir. Lo debe hacer en este momento manualmente. En este momento se está haciendo de manera manual y se está soportando con la numeración que ya nos dijo el artículo 55 de la 042 que debe contener. Sin embargo, ya el anexo técnico 1.0 que viene contenido en la resolución 012, perdón, nos indica que se debe hacer de manera electrónica bajo un componente como se viene manejando en factura electrónica y es un XML que tiene una estructura para este documento y una representación gráfica que tiene una estructura para este documento. ¿Qué beneficios tiene el poder emitir este documento? Como lo hemos hablado previamente, es deducir todos los impuestos descontables de estas adquisiciones. ¿Por qué? Porque es la forma de soportar esa compra y permitir que se pueda descontar al final de la operación de los impuestos que así lo permitan. Puedes seguir, Jonathan. Vamos a ver entonces cuáles son los requisitos. Si bien ya nos hablaba el artículo 1.6, final en 12, de todos los requisitos que debía tener el documento antes de ser electrónicos, estos ya lo teníamos que estar contemplando. Lo primero es estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Es decir, así como en facturación electrónica debe estar implicado como o expresamente denominado como factura electrónica de venta, aquí el nombre debe ser completo para que tenga validez. Debe contener la fecha de la operación que debe ser igual a la fecha de generación del documento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo adquirí un servicio por consultoría, por cualquier tipo de carácter que provenga de un no obligado a facturar, debe coincidir la fecha de ese servicio con la fecha en la que yo genero la factura o este documento, perdón, el documento soporte. Debe coincidir ambas fechas. El tercero es que debe contener los apellidos y nombre completo, si es persona natural, o la razón social y el número de identificación tributaria del vendedor, es decir, de mi proveedor, de quien me está prestando el servicio. También me indica que debe contener los nombres, apellidos y nombres completos o razón social y el número de identificación tributaria del adquiriente de bienes y servicios. Y aquí va a ser al revés a como lo hacemos en facturación electrónica. Yo actúo como adquirente al comprarle o al adquirir un servicio de alguno de mis proveedores que no está obligado a facturar. Entonces, para esos proveedores que no tienen la obligación de facturar ni bajo facturación electrónica ni bajo documento soporte, el documento equivalente, perdón, debo generar el documento soporte con sus datos. Primero van los datos, o no importa el orden, pero deben contener, perdón, los datos de mi vendedor y los datos míos como adquirente. Aquí viene el número 5 y es que inicialmente antes de que saliera el decreto la resolución 042, la numeración la daba la compañía, internamente dábamos un número.
Desde noviembre del año pasado, la numeración debe estar autorizada por DIAN. Así no se esté ejecutando electrónicamente aún. Si yo aún llevo el Excel, el talonario, como lo estén llevando en cada una de sus compañías, este documento debe tener la autorización de DIAN. Para aquellos que conocen cuál es el proceso de poder tener la numeración, bien sea de facturación electrónica o de los diferentes procesos que llevamos, para esta se hace de la misma manera. Ingresamos al portal de la DIAN, solicitamos la resolución de numeración, allí aparece un listado de qué resolución necesita o qué numeración necesita, y en el último numeral aparece el documento soporte para no obligados en adquisiciones. Este es el número que debe llevar este documento. Vuelvo e insisto, así no se esté transmitiendo aún electrónicamente, la numeración debe estar autorizada por DIAN bajo una resolución. Luego, dentro de la descripción de la compra, debe tener la descripción, como su nombre lo indica, específica del bien o servicio prestado. Horas de consultoría, honorarios, servicios de, no sé, floristería, jardinería, todo aquello que no repercuta en una facturación. Y finalmente, el detalle del valor total de la operación. Estos requisitos son los que se comprenden hoy en día, es decir, hoy debemos estar incluyendo esto dentro del documento soporte para que pueda ser válido, para que podamos descontar esos costos y podamos deducirlos de los impuestos que ya hemos hablado previamente. Ahora viene un después y hay dos requisitos que se le suman ahora que los empecemos a transmitir a través de la manera electrónica, es decir, a través del XML. Lo primero es que debe incluir la firma del emisor del documento soporte al momento de la generación. ¿Y quién es el que emite? Ojo aquí porque entran muchas confusiones. El que emite no es el proveedor, el que está emitiendo soy yo. Yo, como adquirente, estoy emitiendo ante la DIAN este documento porque a mi proveedor no se le es obligado. Entonces, como yo sí estoy obligado a reportar esta compra o esta transacción comercial, soy yo quien debo incluir mi firma electrónica en este documento. Y hay un segundo requisito que se nos incluye en la 0, tanto en la 042 como en la 012, y es que se debe utilizar el formato electrónico que la DIAN establezca. ¿Qué quiere decir esto? El anexo técnico que fue publicado en la 012. Es decir, que contenga toda la información, tanto en el documento electrónico válido, que es el XML, como en la representación gráfica, que es por lo general el PDF que nos llega como soporte de esa transacción. Recuerden que a la DIAN solamente llega el XML. A la DIAN nunca les llega la representación gráfica, ¿vale? Es la DIAN quien valida el XML y esto es muy importante aclararlo. Así como en el modelo de facturación electrónica, la factura, el XML, la factura o la nota pasa por una validación de la DIAN, de igual manera lo va a hacer este documento. ¿Qué información va a validar la DIAN en este documento? Va a validar que contenga los campos específicos, la estructura específica que ha determinado en el XML, en el anexo técnico para este XML. ¿Quiénes están haciendo este proceso y quiénes están llevando a cabo este proceso del XML? Lo están haciendo todos los proveedores tecnológicos que estamos participando. Como alianza, FENALCO con GSE Colfactura, que es nuestro producto de facturación electrónica, estamos ya instaurando todo el proceso para generar el XML. Y la DIAN en este momento ha habilitado sus plataformas para poder hacer nosotros como proveedores tecnológicos las pruebas y las habilitaciones a este documento. No obstante, en la última resolución, la 037, se definió que hay un inconveniente dentro del anexo técnico del documento soporte para no obligados, y es que no contempla las notas de ajuste. Si bien contemplaba el documento como tal, no estaba contemplando las notas para poder subsanar inconvenientes, modificaciones o anulaciones del documento soporte para no obligados. Por ello, la DIAN ha establecido que va a generar un anexo técnico adicional con esta nota de ajuste y posiblemente la contenga dentro de una resolución en la que nos defina tiempos para salir a transmitir este documento ya con las notas y con todo lo que contempla
más lo que ya se ha establecido previamente. Vuelvo a insisto, es muy importante que tengan en cuenta que así no lo están transmitiendo electrónicamente hoy, deben estar cumpliendo con llevarlo con todos los requisitos que vimos en el slide anterior. No sé, Yolanda, si nos podamos devolver para hacer un poquito más de énfasis en los requisitos. Entonces, reiteramos. Lo primero es estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Si no lo están llevando el día de hoy así, deben revisar porque la DIAN ha sido muy específica en estos requisitos. Lo segundo es tener la fecha de la operación, volvemos a insistir. El objetivo es que yo no genere la factura o el documento soporte con una fecha diferente a la que tiene la transacción que se ha generado, la compra del bien o del servicio. Y la información tanto del vendedor, que es quien presta el servicio, como los míos como adquirente, no se confundan. En esta oportunidad, bajo este documento, a diferencia del de la factura, quienes actuamos como adquirentes somos cada una de las empresas que compramos estos bienes o servicios. La numeración, vuelvo y reitero, es muy importante. Veo que hay personas que se están conectando recientemente y es muy importante que tengan en cuenta el proceso. Desde noviembre del 2020, ya la DIAN establecía que se debía generar la numeración de este documento soporte bajo la autorización de ellos, es decir, bajo la resolución que generaba la DIAN. ¿Listo? Eso se generó desde la 042, nos daban plazo para noviembre. Es decir, a hoy, todas las empresas que estén soportando sus compras con no obligados deben soportarla bajo la numeración que establece la DIAN. Deben solicitar esta numeración en la plataforma de la DIAN, tal como solicitan la numeración de factura electrónica. Y con esta numeración es que deben estar emitiendo esos documentos. Posteriormente, cuando ya se vincula el proceso de manera electrónica, ya lo vincularemos al proveedor tecnológico que lleve a cabo la operación. GSE, en alianza con FENALCO, ha venido ofreciendo este proceso para acompañar a sus afiliados, no solamente en el proceso de la implementación de la factura electrónica, del documento soporte, de la nómina, sino que además venimos haciendo estos espacios o venimos teniendo estos espacios con el objetivo de aclarar dudas, de poder evidenciar cuáles son los procesos que se van generando a lo largo de la transición que viene generando el país en convertir todos sus procesos de carácter electrónico. ¿Qué beneficios tiene el emitir toda la documentación, incluyendo este documento de manera electrónica? La interoperabilidad que nos va a dar entre todos los actores que influimos en la economía colombiana. Y esto nos va a permitir tener una trazabilidad mucho más clara de las operaciones. Evidentemente va acompañado de una no evasión de impuestos para poder generar un crecimiento mayor a nivel país. No sé, Yolanda, si hasta el momento tengamos algunas dudas de algunos de los participantes. Buenos días, habla Javier Sabogal. Quiero hacer una pregunta. O sea, que eso quiere decir que prácticamente el concepto de cuenta y el cobro se elimina ya del proceso de cobro. La cuenta de cobro, señor, perdón. Sí, o sea, de cualquier proceso digamos, comercial. Bueno, no es que se elimine la cuenta de cobro. La cuenta de cobro es un respaldo para ustedes como empresarios para poder soportar el por qué están generando este documento. Recuerden que quien genera este documento no es el que presta el servicio, sino es quien lo adquiere. Para ello, ustedes lo deben soportar con la cuenta de cobro de quien les está cobrando, valga la redundancia. No obstante, el documento soporte, va a ser equivalente para la DIAN para poder entender esa cuenta de cobro con qué se está respaldando. ¿Vale? Entonces tenemos tres conceptos acá bajo facturación electrónica. Uno es la factura de venta como tal, en donde ya las empresas que están obligadas a facturar pasaron a facturación electrónica.
Otros son las empresas que emiten los documentos equivalentes. Hay un grupo de más de 12 aproximadamente documentos equivalentes. Entre ellos el más común es el documento el documento equivalente o tirilla POS. Y el otro son los documentos, los no obligados o las personas no obligadas a facturar bajo ningún concepto, ni bajo documento equivalente ni bajo factura. Es para ellos quien se emite este documento. No obstante, o sea que señor. O sea que es el adquiriente del bien o servicio el que debe generar una relación entre la cuenta de cobro y una numeración de facturación habilitada por la DIAN. Exactamente, sí, señor. Es decir, el proveedor del servicio le va a generar la cuenta de cobro para que usted pueda gestionar ese pago en su compañía. Para soportar ese pago, antes ustedes lo venían manejando igual bajo un soporte, lo que pasa es que no se manejaba electrónico y la numeración la daba cada una de las compañías, cada compañía llevaba su numeración y llevaba como su control. Lo que determinó la DIAN en la 042 es que a partir de noviembre del año pasado, el control lo seguían manejando internamente, es decir, no iba a transmitirse todavía a DIAN, pero ya no lo podían hacer interno, ya no podían manejar interna la numeración. La numeración se hace bajo autorización de la DIAN. Tienen que ingresar, como les decía previamente, a la plataforma de la DIAN, tal como solicitan su resolución para facturación, y allí les va a aparecer la opción de documento soporte para no obligados. Bajo ese concepto es que pueden empezar a emitir los documentos soportes. Cabe aclarar que para expedir esos documentos la numeración tiene que estar previamente autorizada. Es decir, yo no puedo tener la resolución del ejemplo 1 de julio al 31 de diciembre, un ejemplo, si voy a efectuar una compra hecha en enero. Tiene que coincidir la resolución y la numeración con la compra realizada. 1. Y 2, como lo veíamos previamente, el objetivo es que se genere el documento soporte en el mismo momento de la transacción. Si a mí, no sé, el señor Javier me prestó un servicio como consultor, yo debo facturar, entre comillas, porque no es una factura, gestionar ese documento soporte en el momento en que me generó la consultoría, en el momento en que emitió esa cuenta de cobro. Entonces, no es que el documento soporte elimine la cuenta de cobro, es que la respalda ese documento para poder validar ante la DIAN que efectivamente se efectuó un pago y poderlo descontar posteriormente de los impuestos de renta. No sé si respondí a su duda, señor Javier. Susan, muchísimas gracias. Creo que sí. Sin embargo, don Javier, si hay algo más por aclarar, por favor, nos confirma. Tenía problemas con el micrófono, pero ya lo solucioné. De Tecnotalleres nos preguntan, buen día, el último decreto al respecto es el 723 del 30 de junio, ¿cierto? No sé si ahí es clara la pregunta o le pedimos a... Sí, no. En el 723 lo que se establece es que la DIAN ha habilitado para los proveedores tecnológicos su plataforma de habilitación, valga la redundancia, para poder empezar a enviar las pruebas. Dentro de este documento, la DIAN especifica también que por ahora no van a emitir nada con respecto a documento equivalente, que es el otro que les estaba mencionando, que son diferentes y no hay que confundirlo con el documento soporte. Y que frente al documento soporte se debe establecer un anexo adicional, como les decía previamente, sobre la nota de ajuste o la nota, no sé cómo le vayan a nombrar, creo que es una nota de ajuste al documento soporte, teniendo en cuenta que no la contemplaron dentro del anexo técnico en la 012. Entonces, sí, esta resolución lo que nos permite es evidenciar que la DIAN ya habilitó su plataforma para poder gestionar toda esta documentación, incluido nómina electrónica, el anexo técnico 1.8 de facturación electrónica y el ambiente de Radian, que es para el factoring de las facturas, valga la redundancia, electrónicas, como se manejan hoy en día. Dentro de ello contempló el documento soporte para no obligados y lo que indican es que posteriormente se emitirá una resolución o un anexo adicional que nos permita controlar los ajustes, modificaciones o eliminaciones del documento soporte.
Vale, Susan, muchísimas gracias. Y hay otra más que nos dice, perdóname que se me perdió acá. Ah, bueno, ya. Liliana Daza de Ingenio Moda nos pregunta, ¿y en el modelo gratuito de la DIAN, cómo se solicita la numeración para documentos equivalentes? Vale, Liliana, es muy importante que tenga en cuenta que son dos procesos diferentes. El documento equivalente todavía no está regulado. Es decir, esa documentación de documento equivalente, ustedes primero tienen que solicitar la autorización para que puedan generar ese tipo de documentos. Si es tipo POS, tienen que tener la autorización de DIAN para generar este tipo de documentos. En cuanto al si lo va a solicitar, es decir, si usted va a solicitar que pueda emitir este documento, lo solicita bajo la plataforma de la DIAN, pero tiene que ser, si no estoy mal, bajo cita, porque ellos le dan la autorización para que pueda emitir estos documentos. No solamente es la autorización para tener la numeración, sino para que pueda emitirlos por su ¿cómo decirlo?, por su naturaleza. Recuerden que el documento tipo POS, que es el más común como equivalente, solamente está destinado a empresas que tengan punto de venta. ¿Listo? Para que lo puedan hacer. Si la pregunta es con respecto a la numeración para documentos soporte, lo realiza no a través de la plataforma gratuita de facturación electrónica, sino de la plataforma a través de la cual ustedes emiten todo el proceso de numeración de sus facturas tradicionales. Vale, Susan. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿se pueden emitir el consecutivo 1 con fecha del 5 del mes y luego emitir el consecutivo 2 con fecha del 2 del mes? Esto porque hay casos en que envían cuentas de cobro de otras ciudades y es difícil manejar ese orden de fechas. Bueno, lo que nos dice la DIAN es que se deba manejar alterno, ¿no? Es decir, si yo recibo la cuenta de cobro y genero la factura o el documento de soporte, perdón, en el mismo momento. Ya el manejo que ustedes le puedan dar con las fechas y los consecutivos, digamos que es individual de cada una de las empresas. Sabemos y entendemos que hay operaciones que por la distribución de ciudades o de distancias puede ser complicado. No obstante, la ley lo que indica es que tiene que ser alterno, tiene que manejarse en el mismo momento. Entonces, poderte decir que lo puedes manejar de esta manera, digamos que no estoy habilitada para hacerlo. Lo que sí te puedo sugerir es que, de acuerdo con lo que determina la DIAN, debe hacerse en el mismo momento. Las fechas deben coincidir, es decir, no puedo tener una cuenta de cobro de hace un mes y estar generando el documento soporte el día de hoy. El objetivo es que coincidan las fechas y eso es lo que establece DIAN. Sin embargo, dependeremos de una resolución más amplia para validar estos conceptos que no se tuvieron en cuenta dentro del anexo técnico 1.0. Vale, Susan, muchísimas gracias. No sé, queríamos molestarte, no sé si puedes hacer como un pequeño resumen porque vemos que al final se conectaron algunos y tal vez no les quedó muy clara la información porque se están conectando ya hacia la terminación. No sé si tengas ese espacio para que porfa nos hagas como un resumen rápidamente de toda esta información tan importante para los empresarios. Susan, mil gracias. Claro que sí, Yolanda, no te preocupes. Claro que sí, lo importante y el objetivo de estos espacios que les brinda FENALCO a sus afiliados y en pro de esta alianza que hemos hecho con GSE es poderles solucionar la mayor cantidad de dudas posibles a nuestros afiliados. Lo importante, más allá de ayudarlos en el proceso, no solamente de implementación, como decía anteriormente, es solucionarles esas dudas y que hoy en día, a pesar de que no se esté haciendo de manera electrónica, lo puedan hacer de manera correcta. Entonces, si quieres, Yolanda, podemos proyectar nuevamente la presentación y hacemos un breve barrido para que las personas que no pudieron ingresar antes no se pierdan nada de la información. Vale, claro que sí. Para las personas que no se ven y para los que también han estado y que podamos reforzar los conceptos. Partamos del inicio en que el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente no es un concepto que nazca con facturación electrónica, se refuerza más no nace allí.
Este proceso o este documento se usa para acreditar la compra de un bien o un servicio que se deba generar cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta ni documento equivalente. Recordemos que son dos diferentes. En este escenario es el comprador quien debe generar este documento. Como lo decía anteriormente, no nace específicamente en facturación electrónica, nace desde el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, que nos indica que se deben soportar la procedencia de los costos para poder deducir impuestos descontables, especialmente el de la renta. Lo refuerzan los artículos finalizados en 12 y 13 del decreto 1625, del 2016. Terminado en 12, nos establece los requisitos que debe contener ese documento soporte. Y el terminado en 13 nos indica cuál va a ser el proceder de la transmisión o de la presentación de este documento soporte. Posteriormente, cuando ya se vincula al proceso de facturación electrónica, se hace desde el artículo 55 en la resolución 042 del 5 de mayo del 2020. En esta resolución se estableció que se iba a manejar de manera electrónica. Todavía en ese momento no se había establecido cómo. Y lo que nos establece este artículo 55 es que a partir de noviembre de ese año, es decir, del 2020, las empresas que estaban llevando este registro de documentos soporte para no obligados lo tendrían que hacer a través de una numeración autorizada por DIAN a través de su resolución. Así como para las empresas que están conectadas tienen que solicitar la resolución de facturación, asimismo se solicita la resolución para documento soporte para no obligados. ¿Vale? Entonces, lo que la DIAN estableció es, vea, todavía no lo vamos a hacer, de manera electrónica. Aún no, lo va a seguir manejando como lo viene manejando, en Excel, en talonario. Pero ya no lo puede manejar internamente con su numeración. Tiene que darle una numeración que yo le estoy autorizando y tiene que llevar ese consecutivo. ¿En qué momento se usa o cuándo se usa este documento? Cuando yo genero una compra, bien sea de un bien o de un servicio, a un proveedor que la DIAN o que su naturaleza como proveedor no lo obliga a que me emita una factura electrónica o un documento equivalente. Recordemos que son dos diferentes. Si no me emite ni el uno ni el otro, yo tengo que soportar esa compra, ¿vale? Y recordemos que el documento equivalente perdió su vigencia de alguna forma para las empresas que quisieran descontar esos costos. La DIAN en la misma resolución 042 nos dice, ojo, si usted como empresa quiere descontar una compra o quiere soportar mejor una compra como costo para deducir impuestos, especialmente en la renta, ya no me va a servir el documento POS. Tiene que ser factura electrónica. Entonces, aunque las empresas que emiten POS todavía no están obligadas a facturar o a generar su facturación de manera electrónica, las empresas que compren a estas empresas o las personas que compren a estas empresas y quieran tomar esa compra como un costo para deducir la renta, sí tienen que soportar factura electrónica, ¿vale? Volvemos a reiterar, ¿quién debe emitir el documento? ¿Quién es el que está obligado a emitir el documento? No es el proveedor, no es quien presta el servicio, es quien lo compra. ¿Por qué? Porque justamente el proveedor, el que presta el servicio, pues no está obligado. Por eso la naturaleza de este documento. Es el documento soporte para no obligados a facturar. ¿Vale? ¿Y por qué lo debemos hacer? Porque como mi proveedor no está obligado a hacerlo por su naturaleza, porque no cumple las VT, porque por su condición como empresario o como persona natural no se ve obligado, pues yo sí lo tengo que reportar a DIAN. ¿Y qué beneficios tiene el poder reportar este documento? Lo que hemos hablado a lo largo de toda la presentación. Poder deducir impuestos, poder soportar costos y deducciones también que se hayan hecho para poder generar esas deducciones también o esos descuentos a impuestos
sobre esas adquisiciones que se han generado. Vamos a centrarnos mucho en este punto, y es que a pesar, y vuelvo y reitero, perdón ser tan cansona con el punto, pero es muy importante que todos lo tengan muy claro para que no incurran en equivocaciones. A pesar de que hoy en día no se está llevando de manera electrónica, la DIAN desde hace unos años ya estableció cuáles eran los requisitos que debían tener esos soportes que yo iba a mantener para la deducción de esos costos. Lo primero es que el documento debe estar denominado expresamente como tal, como documento de soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Lo segundo es que debe tener la fecha de la operación, y aquí un poco la pregunta que hacía la señora Liliana, si mal no recuerdo el nombre. ¿Qué pasa con la diferencia? Lo que nos dice la DIAN es que debe tener la fecha de la operación y que debe corresponder a la fecha de generación del documento. Lo que aquí nos indica la DIAN es que deben coincidir ambas. Luego nos pide en los requisitos 3 y 4 que contengan toda la información completa, tanto del vendedor, es decir, tanto del proveedor, como los míos como adquirente. Si yo soy el que está obligado a emitir ese documento soporte, debe tener mis datos también. Y obviamente debe contener los datos de quién me está prestando el servicio. Si es una persona natural, el apellido, los apellidos completos, el nombre completo y el número de identificación. Y pues mis datos, obviamente si estoy presentando esta información también, y lo voy a presentar como costo para deducción, también debe llevar mis apellidos y mi nombre completo, o mi razón social si soy persona jurídica, y mi número de identificación tributaria. El punto número 5 ya se establece de acuerdo con lo que nos habla la resolución 042, y es esa numeración que expide la DIAN, es decir, que autoriza la DIAN, que incluye un número dentro de un rango de numeración y que tiene una vigencia, es decir, es una resolución de numeración. ¿Que cómo lo solicitan? Ingresan a la plataforma de la DIAN y allí solicitan la numeración como lo hacen para la facturación, tal cual. De hecho, dentro del mismo despliegue, dentro de la misma lista, por llamarlo de alguna forma, aparece el documento de soporte para no obligados. Dentro del detalle de la transacción, debe contener la descripción específica del bien o servicio que me están prestando y detallar el valor total de la operación. Por lo general, y aquí no voy a generalizar porque sí hay excepciones a la regla, por lo general, las personas que no están obligadas a facturar electrónicamente no aplican IVA. Quiere decir que por lo general este documento no va a llevar IVA. Por lo general. No obstante, vuelvo e insisto, hay excepciones a la regla. Por ello, dentro del anexo técnico 1.0, que es el que regula el documento soporte para no obligados, se contempla IVA. Y vienen otros dos requisitos que ya sí parten de cuando lo hagamos de manera electrónica, es decir, en este proceso que estamos en transición. Y es incluir la firma del emisor del documento. Vuelvo e insisto, ¿quién es el emisor del documento? El adquirente, quien está comprando ese bien o ese servicio. Es quien tiene la firma electrónica. Recuerden que la firma va vinculada al XML y que somos, en este caso, GCE como proveedor tecnológico, provee la firma propia del emisor, a nombre de cada uno de los emisores. Si usted ya utiliza una firma para facturación electrónica, deberá incluir la firma para documento de soporte para no obligados. Y lo segundo es que se debe utilizar el formato electrónico. ¿Cuál es el formato electrónico? El XML. ¿Y cuáles son las estructuras o cuál es la especificación de esa estructura del XML? La que está contemplada en el anexo técnico 1.0 de la resolución 012 de febrero de este año. Ese anexo técnico nos establece los parámetros que debe contener este XML, este formato electrónico. Ya la representación gráfica, que es el documento en PDF, está bajo los criterios también que la DIAN establece, pero nunca les llega a ellos. La DIAN solo recibe el XML. No sé si hasta ahí tengan alguna duda.
No, súper claro y gracias nuevamente por aclararnos. Hay otra pregunta en el chat donde dice, pero entonces las fechas de implementación electrónica todavía no están establecidas y Dentro nos de dice, la... es que el software, Perdóname, es que Yolanda, el continúa. software de la empresa, cuando imprimo el documento soporte me dice que sí estoy segura de salir sin enviarlo electrónicamente, pero según entiendo las fechas de implementación electrónica han sido modificadas. Sí, es decir, para la resolución 012 se establecieron unas fechas iniciales. A hoy se estableció que a partir del 1 de agosto ya se sale con el proceso de habilitación para nómina electrónica, para anexo técnico, perdón, 1.8 para factura electrónica, y como dentro de la resolución 02 estaba contemplado el anexo técnico 1.0, que es el que contiene el documento soporte, estaba establecido para las mismas fechas. Luego sale la resolución 037 que modifica fechas para nómina electrónica, y finalmente sale el decreto 723, si mal no recuerdo el número, me disculpan si erro en el número, que establece que a partir de agosto vamos a estar habilitados para emitir el proceso ante DIAN de nómina electrónica y 1.8. No obstante, documento soporte todavía tiene fechas en stand-by, por llamarlo de alguna forma, porque la DIAN no contempló la nota de ajuste para el documento soporte. Entonces, al no tenerla contemplada, tienen que generar un nuevo decreto y por ende una nueva resolución que nos confirme fechas. No sabemos, y la verdad sería irresponsable de mi parte decirles fechas porque no hay establecido todavía fechas por parte de la DIAN teniendo en cuenta estas modificaciones que deben hacerse. Entonces la respuesta es sí, sí se cambiaron las fechas, no obstante es irresponsable, como les digo de mi parte, decirles hacia cuándo porque todavía no las han definido. Vale, Susan, muchísimas gracias por la aclaración. Y tenemos una mano levantada. Si quiere, puede habilitar su micrófono y hacer la pregunta. Gracias, muy buenos días. Soy Fernet Rodríguez. Mi pregunta va dirigida precisamente, casi que similar a lo que se preguntó ahorita, pero pues tengo entendido que desde el año pasado ya estaba el documento soporte, por lo cual algunas empresas pues ya solicitaron la resolución de facturación como documento soporte y pues como no está obligado a transmitirse electrónicamente como tal hasta el momento o no está obligado todavía hasta el momento de transmitirse electrónicamente, esas personas a pesar de que han tenido su resolución están obligados a que esos documentos soportes estén registrados con un software electrónico avalado o lo pueden manejar desde un Excel por ahora mientras ya funciona electrónicamente. Así es, como usted lo ha mencionado previamente, por ahora, mientras se regula la transmisión de manera electrónica a DIAN, lo pueden llevar de manera interna como lo tengan previsto. Hay empresas que tienen un software de facturación y dentro de ese software de facturación les ofrecen la modalidad o el módulo de documento soporte para no obligados. No obstante, tampoco se está transmitiendo a DIAN, es decir, lo están teniendo dentro de su flujo contable, más no se está emitiendo electrónicamente. No obstante, y como usted muy bien lo acaba de mencionar, independientemente de que lo lleven en un Excel, en un talonario o en un software o en un software autorizado o no, debe llevarse con la resolución y con la numeración que ha autorizado DIAN. Debe hacerse con esa numeración, sea como sea que lo estén llevando. Si es bajo un Excel, vuelvo a insisto, bajo un talonario o que lo tengan dentro de un software. No obstante, así lo tengan bajo un software, este software todavía no lo está transmitiendo a DIAN porque todavía no se ha habilitado ante DIAN este proceso. Entonces, igual lo tienen que seguir llevando como lo estén llevando en este momento bajo esa numeración. Es muy importante que lo estén llevando bajo esa numeración, porque al final de la operación, cuando presenten la exógena al final de año, si no la tienen con esa numeración, no les va a servir para deducirse los costos
que representaron esas operaciones. Gracias, Susan, por la aclaración y súper interesante pues llevar estos registros que en algún momento vamos a tener que soportar. No sé si tenga más dudas o quiera adicionar algo a su pregunta. No, creo que ya. No, señora, muchas gracias, quedó totalmente claro. Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más que tengan sobre este proceso tan importante? Creo que no, Susan, creo que ahí ya están como todas las aclaraciones realizadas correctamente. De verdad, muchísimas gracias por este espacio que nos brindaste, por toda esta explicación tan importante que debemos tener en cuenta. Vamos a tenerte seguramente en otro espacio con otros temas relevantes para las empresas. Gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día. Susan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a todo el grupo FENALCO por estos espacios que da a sus afiliados y en lo que les podamos colaborar con el mayor de los gustos. Los afiliados a través de FENALCO pueden consultar acerca de nuestros servicios como proveedores tecnológicos y vuelvo e insisto, en las dudas que podamos ayudarles a resolver estaremos muy atentos. Muchas gracias a todos.